Muy bien, muchachos, vamos a esperar a que se conecten los compañeros. Espero que no tarden mucho. Y continuamos con nuestra clase. Ahora ya sería con el criterio de la segunda derivada. Muy bien. Para el criterio de la segunda derivada, nosotros vamos a trabajar con un concepto un tanto básico, pero que va a ser característico de los puntos críticos. Nos habla de la concavidad. Esto es la dirección de la curvatura. Cuando nosotros tenemos un mínimo absoluto o relativo, vamos a encontrarnos con una concavidad hacia arriba. Esto es lo que comentábamos también anteriormente, la presencia de un valle en lo que es la graficación de nuestra función. Cuando nosotros nos encontremos con una concavidad hacia abajo, nos vamos a encontrar frente a un máximo absoluto, o el otro término que utilizaba anteriormente también, el de una cresta. Ok, entonces esas son algunas de las características que vamos a estar trabajando también con la situación de nuestra segunda derivada. Ahora, para definición de concavidad según nuestras condiciones y lo que vamos a estar aplicando, nos dice, sea f una función diferenciable sobre un intervalo abierto a b. Y en primer lugar, si la derivada de f es una función creciente sobre AB, entonces la gráfica de f es una cóncava hacia arriba sobre el intervalo. Si f es una función decreciente sobre AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo sobre el intervalo. Esto de cierta manera se va a presentar como nos lo muestran las gráficas, ¿sí? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que nuestra función va a ir de menos a más y nos dice que tenemos una concavidad hacia arriba. Cuando nuestra función vaya de más a menos, vamos, bueno, en este caso, la función de la derivada, la primera. Entonces vamos a tener una concavidad hacia abajo. Esto también va a ser congruente con lo que nosotros vimos en nuestro criterio de la primera derivada. Lo que nosotros veíamos era que cuando nuestra derivada iba de menos a más, cuando pasaba de valores negativos a positivos, nosotros encontrábamos un valle o un mínimo relativo. Cuando iba de más a menos, nos encontrábamos con una cresta, con un máximo relativo. ¿Ok? Ahora, nos vamos a encontrar con situaciones como la que aparece en nuestra tercera gráfica, en la que se da la alternancia entre una concavidad hacia abajo y una concavidad hacia arriba.
¿En qué momento cambia o en qué valor nosotros podemos considerar que esto va a tomar un rumbo diferente? Ese punto se conoce como punto de inflexión, el punto en el que no tenemos concavidad, pero tenemos la unión de ambas, de una concavidad hacia arriba y una concavidad hacia abajo. Esto va a estar representado de cierta manera en lo que sería la prueba de concavidad de nuestro criterio de la segunda derivada. Nos dice el teorema, sea f una función para la cual f' existe sobre AB. Ahora, si la segunda derivada de x es mayor que 0, para toda x en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada de x es menor que 0, para toda x en AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a determinar de cierta manera con la segunda derivada. Entonces, para esto, para nuestros siguientes ejercicios, nosotros no nos vamos a conformar solamente con determinar la primera derivada, puntos críticos, sino también con la situación de la segunda derivada. Entonces, una vez que obtengamos el primer resultado de derivación, tenemos que aplicar una segunda derivada a ese resultado. Y lo que comentaba también anteriormente, lo que sería el punto de inflexión. Nos dice si c, f de c es un punto de inflexión para la gráfica en una función f, entonces o f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Obviamente cuando a nosotros se nos presente que es igual a 0, esto es, digamos que lo ideal. El hecho de que no exista nos va a generar cierto problema. Pero bueno, vamos a verlo obviamente también en los ejercicios. Ahora, ya para plasmar de manera formal lo que es el criterio de la segunda derivada, vamos a tener el teorema. Nos dice, sea f una función para la cual f' o la segunda derivada de f existe sobre un intervalo AB que contiene el número crítico C. Si f' de C es mayor que 0, entonces f de C es un mínimo relativo. Esta es la condición, recuerdan, para el criterio de la segunda derivada. Si f' de C es mayor que 0, f de C es un mínimo relativo. El segundo, si f' de C es menor que 0, entonces f de C es un máximo relativo. ¿Sí? Estas dos van a ser las condiciones con las que nosotros vamos a determinar si tenemos máximos o mínimos relativos. Como en el caso de la el criterio de la primera derivada, no siempre el número mayor que yo encuentre en el listado de evaluaciones de los números críticos va a ser un máximo. Entonces, vamos a aplicar este criterio y lo vamos a ir determinando. Luego me dice, si f' de C es igual a 0, entonces la prueba falla. ¿Esto qué es? Puede ser o no un extremo relativo. En este caso usamos el criterio de la primera derivada. Cuando esto sucede, muy probablemente estamos en presencia de lo que sería una de estas condiciones. ¿Sí? Cuando f' es igual a 0, lo vamos a ver. Vamos a ver los ejemplos para poder ir trabajando esto. Razones de cambio ya sería para el siguiente tema. Aquí nos vamos a encontrar primero esta cuestión, el criterio de la segunda derivada. Vamos a ir trabajándolo sobre la marcha. Primero vamos a ver cuál es el ejemplo que nos corresponde, que sería el 3. Nos dice, use la segunda derivada para determinar los intervalos sobre los cuales la gráfica de la función dada es cóncava hacia arriba y los intervalos sobre los cuales es cóncava hacia abajo. Grafique.
Ok, entonces, perdón, lo que vamos a ir determinando son los números críticos, los puntos de inflexión, y a partir de esos puntos de inflexión, nosotros vamos a ir determinando los intervalos de concavidad. Obviamente, tomando en cuenta el criterio de la segunda derivada, vamos a decir si tenemos concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar con el inciso 1, f de x igual a x por x menos 4 al cubo. Esta función se nos va a complicar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si ya de por sí es un poquito complicado aplicar la derivación de la regla de multiplicación, en este caso tenemos que utilizarla probablemente 2 veces, porque tenemos que utilizar, o más bien obtener, la segunda derivada. Como en los casos anteriores, yo ya me adelanté. Lo que hacemos aquí es, obviamente, primero delimitar cuál es la primera función y cuál es la segunda función para poder aplicar nuestra regla para multiplicación de funciones. Decimos primero que f de x es x, que su derivada es 1, que g de x es x menos 4 al cubo, y que su derivada, obviamente, la vamos a obtener por la regla de la función elevada a una potencia, donde la potencia en este caso es 3, y nos queda n, que es 3, por la función a la n menos 1, que sería 3 menos 1 igual a 2, por la derivada de la parte interna de esta función, que sería x menos 4. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 4 es 0. Al simplificar nos queda que 3 multiplica a x menos 4 al cuadrado. Nosotros estamos determinando aquí cuáles son los elementos para poder aplicar nuestra regla de multiplicación de funciones. Y nos dice que es la primera función, en este caso x, por la derivada de la segunda función, que es 3 por x menos 4 al cuadrado, más la segunda función, que es x menos 4 al cubo, por la derivada de la... Ok, una disculpa, tuvimos un corte en el internet, así medio repentino. Entonces, como les comentaba aquí, lo primero que tenemos que hacer es la aplicación de nuestra derivación por medio de la regla de la multiplicación de funciones. Entonces, lo vamos aplicando, determinamos cuáles son esos elementos, ya estamos describiendo aquí cómo queda nuestra regla de multiplicación de funciones, y luego lo que hacemos es aplicar álgebra. Multiplicamos 3 por x, me queda 3x, y esto va a multiplicar a x menos 4 al cuadrado, luego más x menos 4 al cubo. Obviamente aquí nuestro factor común va a ser x menos 4 al cuadrado. Al factorizar, en el primer término me queda 3x solamente, es lo que vamos a pasar aquí dentro de los corchetes. Y del segundo término me va a quedar x menos 4. Cuando yo retiro los signos de agrupación, puedo simplificar. Y me quedan 3x más x, me da 4x, menos 4. De esto que me resultó en los corchetes, yo puedo factorizar 4. Y entonces así lo hago. Mi primer derivada es la que tenemos aquí. Ahora, vamos a graficar tanto la función inicial como la primer derivada. Antes de esto, ¿dudas hasta donde hemos obtenido la primer derivada? No, me parece que no. Ok, muy bien. Les sugiero, cuando estén repasando estos ejercicios, traten de hacerlo parte por parte para verificar que nuestros resultados sean correctos. Hasta el momento las gráficas me han demostrado que sí, pero no está por demás que ustedes puedan tratar de irlos comprobando. Ahora, vamos a graficar. Sí, de hecho, aquí la cuestión es que, bueno, eh, eh, Sí, la cuestión es que como,
bueno, a veces no sabe, bueno, yo en lo personal no puedo identificar hasta cierto punto, por si usted ya está aplicando álgebra, ¿no? Entonces es como que hasta cierto punto no sabía yo identificar por mí mismo si lo tengo que ejecutar o no, pero de ahí en fuera sí se entiende todo. Ah, ok, ok. Bueno, aquí, pues, la sugerencia sería a lo mejor agarrar el clásico, el Baldor de álgebra y hacer algunos ejercicios, tanto de productos notables como de multiplicaciones de polinomios. Ah, la otra es a lo mejor también practicar con uno de los libros de Conamat. El álgebra de Conamat también está bastante, digamos que entendible, asimilable por la forma en la que está expresado. Y eso podría ayudar a lo mejor a retomar esto. Ahorita, pues mi sugerencia tal vez podría ser que en las vacaciones, estos 15 días, eh, pues a lo mejor ahí medio extraviado, trataras de ponerte a repasar un poquito esa cuestión de los, primero, productos notables y segundo, las multiplicaciones y divisiones algebraicas, para que ya con la práctica se va haciendo a lo mejor un poco intuitivo a dónde puedes multiplicar, a dónde puedes factorizar, para que se puedan ir reduciendo nuestros valores. Porque si no es lo mismo, o bueno, al fin de cuentas, nosotros podríamos graficar esta función que tenemos aquí de inicio y graficar esta otra y nos va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo podemos hacer como prueba. El hecho es simplemente aquí, por ejemplo, si yo lo presento así, es más fácil para que yo pueda obtener las raíces. ¿Por qué? O los números críticos. Porque cuando yo igualo a 0, pues yo ya sé que, por ejemplo, los factores, obviamente el 4 aquí pues sale volando, pero uno de los factores es x menos 1 y lo voy a igualar a 0. Al despejar x yo sé que uno de los puntos críticos es cuando x es igual a 1. El otro punto crítico va a ser repetido, porque como tengo x menos 4 al cuadrado, pues me aparece 2 veces, entonces con tomar solamente una vez x menos 4 igual a 0, yo sé que el otro punto crítico va a estar cuando x sea igual a 4. Eso, digamos que es un poquito más complicado de determinarlo aquí, digamos que en la presentación inicial de lo que sería nuestra regla de derivación. Entonces, sí se hace un poquito necesario aplicar el álgebra para reducir lo más posible nuestros términos. El primer paso, en este caso, como lo explicaba, pues fue factorizar para poder hacer un poquito más sencillo la aplicación de nuestras reglas de álgebra, multiplicaciones, sumas, etc. Aquí el x menos 4 al cubo, si yo lo desarrollo está muy complicado. Y si desarrollo al cuadrado también se me va a complicar mucho. Entonces lo que trato de hacer aquí es hacerlo lo más sencillo posible, siempre tratando de que los términos queden más fáciles de calcular. Y en este caso, pues con mayor razón, por la cuestión de que necesitamos determinar las raíces. Entonces, sí nos ayuda mucho la aplicación del álgebra. Entonces, como te decía, mi buen José Manuel, como sugerencia sí sería meterle un poquito a la práctica del álgebra. Y igual, reiterando, por un lado está el álgebra de Baldor, el clásico, y por el otro lado están el álgebra de el Conamat. Ambos libros se pueden descargar de internet, nada más hay que buscarle a lo mejor en el solucionario o por ahí en alguna otra de las bibliotecas digitales. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya le avanzamos también con lo de la cuestión de los números críticos. Ya vimos que uno es x igual a 1 y el otro es x igual a 4. Cuando yo sustituyo en nuestra función inicial, uno de los valores va a ser menos 27 y el otro va a ser 0.
Estos números críticos, a nosotros, si los tomamos como nos dicen los primeros criterios, pues obviamente el menos 27 debe ser un mínimo relativo y el 0 debe ser un máximo relativo. Pero para poder determinarlo, nosotros tenemos que aplicar, en este caso, la regla de la segunda derivada. Como les decía, vamos a graficar primero. Entonces, tenemos que es x por x menos 4 al cubo. Vamos a poner un número, un color vistoso. Perdón. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un punto de inflexión, un valle en 1,-27. En el papel, en la gráfica, nosotros deberíamos tener aquí un mínimo relativo. Luego, me marca que en 4,0 aquí, yo tenga otro punto de inflexión, que podría ser un máximo relativo. Pero, si nosotros nos damos cuenta, esta forma de gráfica coincide con una de las advertencias que ya nos estaban haciendo anteriormente. Con estas. Si ustedes se dan cuenta, esa forma de gráfica se parece a esta, ¿sí? A la que tenemos ahí indicada como que me va a presentar el hecho de no aparecer un extremo o un máximo o mínimo relativo. Obviamente nosotros lo tenemos que comprobar. Para comprobarlo, vamos a tener que seguir derivando. ¿Ok? Entonces, ya que tengo este resultado, pues yo le tengo que aplicar una siguiente derivación para poder aplicar el criterio de la segunda derivada. Bueno, en esa segunda derivación, nosotros nos encontramos que también vamos a aplicar la regla de la multiplicación. Entonces, la primera función, aquí tenemos la ventaja de que ya están entre paréntesis. La primera función va a ser x menos 1. Su derivada es 1. La segunda función va a ser x menos 4 al cuadrado. Y su derivada va a ser 2 por x menos 4. Y ustedes dirán, ¿a dónde queda el 4? Bueno, lo tenemos que considerar sí o sí. Entonces, este 4, como es una constante, yo lo puedo pasar a la parte de afuera de la aplicación de la derivada. Ya que tengo mis elementos bien establecidos, aplicando nuestra derivación, vamos a tener la primera por la derivada de la segunda. Entonces es x menos 1 por 2 por x menos 4. Luego más la segunda, que es x menos 4 al cuadrado, por la derivada de la primera, que es 1. Nuevamente, aplicamos las multiplicaciones que sean necesarias. En este caso, primero vamos a acomodar. Este 2, yo lo voy a poner al principio. Dejo indicada la multiplicación x menos 1 por x menos 4, y en el segundo término, x menos 4 al cuadrado. Luego, al multiplicar el 4 por ambos términos, me va a quedar que son 4 por 2, 8. X menos 1 por x menos 4. Más 4 por 1, 4. X menos 4 al cuadrado. Lo que aquí voy a hacer ahora enseguida es determinar también factores comunes. Si nos damos cuenta, el x menos 4 se repite en ambos términos. Y también puedo factorizar por el 4 que acabo de multiplicar. Entonces, saco los dos términos, me queda 4x menos 4 por este 2 me resulta de dividir el 8 entre el 4. Entonces es 2 por x menos 1. Este término
A este término le estoy quitando el x menos 4. Al segundo término le voy a quitar el 4 que ya le había colocado y uno de los x menos 4. Entonces, de estar al cuadrado, se queda la primera potencia. Esto, como ya lo vimos, nos favorece para poder, perdón, simplificar, para poder reducir los términos. Entonces, paso 4x menos 4 y ahora multiplica. Aquí yo voy a multiplicar 2 por x, me da 2x. 2 por menos 1 me da menos 2. Y pasamos y quitando los paréntesis, x menos 4. Simplificamos esta parte. 2x más x me va a dar como resultado 3x. Y menos 2 menos 4 nos da como resultado menos 6. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en este término que tenemos adentro del paréntesis, el factor común puede ser 3. Yo factorizo esos términos y me queda 3 por x menos 2. Este 3 yo lo puedo sacar multiplicando al 4. Entonces me queda 4 por 3, 12 por x menos 4 por x menos 2. La segunda derivada quedaría de esta manera. ¿Ok? Ahora, esta segunda derivada la vamos a graficar. Bueno, antes de graficar, la pregunta es, ¿queda claro cómo derivamos la segunda ocasión? Sí, Inge. Ok, José Manuel, Giovanni, Jesús. Sí, Inge. Ok, muy bien. Gracias. Ok, sí, Giovanni. Nosotros, como vamos a aplicar una segunda derivada, tengo que tomar como resultado el de la primera derivada. A esta primera derivada, este es el resultado de la primera derivada, yo le aplico la siguiente derivación. Si te das cuenta, aquí lo indico. Estoy derivando lo que yo tengo como resultado de la primera derivada. Y así lo tengo que hacer de manera sucesiva cuando me piden segunda, tercera, cuarta. Cada uno de los resultados de las derivaciones lo tengo que ir derivando enseguida. Lo que nosotros lo aplicamos en su momento cuando estábamos con cinemática y me parece que también con dinámica. Teníamos funciones de movimiento y le sacábamos una primera derivada y ya teníamos la función de la velocidad. Y le sacábamos la segunda derivada y entonces ya teníamos la función de la aceleración. Es la misma situación. Digamos que en comparación. Entonces, aquí nosotros al resultado de la primera derivación le aplicamos otra derivada y obtenemos la segunda derivada. Eso es lo que tenemos que realizar cuando me piden la segunda derivada. O, por ejemplo, que si me dicen, esta función es la segunda derivada, pero necesito la tercera. Entonces, si ya tengo la segunda derivada, o ya me la están proporcionando, a esa segunda derivada le aplico otra derivación y entonces obtengo la tercera. Es un ejemplo de lo que puede suceder en algún momento. Entonces, bueno, este es el procedimiento, este es el resultado, esta es la función de la segunda derivada. La vamos a graficar. Entonces nos queda 12 por x menos 4 por x menos 2. ¿Ok? Ahora aquí le vamos a cambiar el color por un rojo, mírame a fuerza. Y vamos a aplicar el criterio de nuestra segunda derivada. Ok. Antes de otra cosa, a nosotros nos piden también lo que sería los intervalos. Nosotros vamos a tener, si se dan cuenta,
concavidad hacia arriba en esta parte, del lado izquierdo. Si nos vamos más a la izquierda, pues nuestra gráfica se vuelve hasta cierto punto infinita. Entonces, vamos a tener la primer concavidad hacia arriba, desde menos infinito hasta donde me marque la segunda derivada el punto de inflexión. ¿Sí? Luego, de ese punto de inflexión hasta donde aparece este 4, nosotros vamos a tener una concavidad hacia abajo, ¿sí? Y luego de este 4 a la derecha, que también se va a extender hasta infinito, nosotros vamos a tener la segunda concavidad hacia arriba. Entonces, en nuestra gráfica inicial, en la azul, nosotros vamos a tener 2 tramos de concavidad hacia arriba y un tramo de concavidad hacia abajo. Los vamos a delimitar al calcular los puntos de inflexión. Ahora, ¿qué es lo que me dice el criterio de la segunda derivada? Aquí, me dice, yo ya determiné mis puntos críticos, entonces voy a calcular con esa función, con la segunda derivada, yo voy a sustituir los puntos críticos. Si el resultado es mayor que 0, tengo un mínimo relativo. Si el resultado es menor que 0, tengo un máximo relativo. Y si el resultado es igual a 0, pues prácticamente no tengo un punto de referencia o un extremo. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Ya sé que mis valores críticos son 1 y son 4. En el primer caso, cuando yo sustituyo 1 en la segunda derivada, a mí me va a dar 36. Como es mayor que 0, quiere decir que 1 es un punto crítico para mínimo relativo. Ya lo vimos acá arriba, el resultado es menos 27. Ahora, para la segunda situación, para cuando evalúo la segunda derivada con 4, que es el otro número crítico, a mí me da 0. Esto confirma lo que veíamos anteriormente con la graficación. Nosotros nos encontramos que la graficación podía tener estas 3 formas, y en estas 3 formas yo no tengo número crítico, o no puedo considerar número crítico. Entonces, el 0 que yo obtengo para ese número crítico cuando x vale 4, no puede ser considerado un máximo y tampoco puede ser considerado un mínimo. Entonces, estos números críticos me indican que solamente el menos 27 es un mínimo relativo. Ahora, ¿cómo obtengo los puntos de inflexión? Pues lo que hago es, esto es para lo que me están pidiendo de los intervalos. Ya vimos que una de las concavidades va a ser de menos infinito hasta el punto de inflexión más pequeño. Luego, vamos a tener una concavidad hacia abajo. Lo estábamos viendo con nuestra gráfica. Vamos a tener una concavidad hacia abajo desde el punto de inflexión menor hasta este punto, que muy probablemente sea 4. Probablemente el 4, x igual a 4, sea el segundo punto de inflexión. Bueno, a partir de ahí hasta infinito, yo voy a tener la segunda concavidad hacia arriba. Entonces vamos a determinar, pues prácticamente, el primer punto de inflexión. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a igualar nuestra segunda derivada con 0. Eso es lo que estamos marcando aquí, ¿sí? Entonces, el 12 obviamente sale volando. Tengo 2 factores, que es que x menos 4 y x menos 2. Los igualamos a 0. Y de x menos 4 igual a 0, al despejar, x me queda igual a 4. Y de x menos 2 igual a 0, al despejar voy a tener x igual a 2. Entonces, el primer punto de inflexión es con x igual a 2.
Y comprobamos el segundo punto de inflexión es cuando x es igual a 4. Entonces, vamos a tener concavidad hacia arriba, como ya lo vimos, desde menos infinito hasta el primer punto de inflexión, que es 2. Y la segunda concavidad hacia arriba va a ser desde 4 hasta infinito, que es el segundo punto de inflexión, el 4. La concavidad hacia abajo va a ser solamente entre 2 y 4, que son los dos puntos de inflexión de nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces, a esta altura, aquí no me lo va a marcar, porque, bueno, aquí me marca el cruce solamente, pero este cruce no coincide con el 2. El punto de inflexión es más o menos por aquí abajo, ¿sí? Entonces, bueno, así quedan nuestros intervalos de concavidad para estas situaciones. Y también, aplicando el criterio de la segunda derivada, ya vimos que se comprueba que menos 27 es un mínimo relativo y que este 0 no es un extremo relativo, no va a representar ni mínimo ni máximo. Es una de las situaciones especiales donde no tengo extremo relativo. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Alguna duda? De igual manera, como quiera, va a subir la reunión, ¿verdad? Que tuvimos. Así es, esta clase la voy a subir en un rato más. Ya está el primer video preparado. Lo voy a preparar también para poder subirlo o subir ambos. Y lo que vamos a ver también, vamos a ver el inicio del segundo ejercicio. Ya no nos va a dar tiempo para poder resolverlo. Les voy a pasar los resultados al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan analizarlo y también las gráficas. ¿Ok? Ahí les voy a poner cuáles son obviamente los procedimientos para primera y segunda derivada y para poder discernir lo de la concavidad. Enseguida, si ustedes se dan cuenta, para esta semana nos queda volando el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Voy a compartirlos también en video. Los voy a subir al canal de YouTube. Por favor, también le comentan a los demás compañeros para que puedan consultarlos ahí. Ahí van a estar las soluciones tanto del ejercicio 4 y ejercicio 5. No son muy complicados, simplemente es aplicación de este criterio. Y en el ejercicio 5, digamos que es una situación que nosotros incluso ya trabajamos en cinemática en su momento. Entonces, es de lo más sencillo. Ok, entonces, esta sería la gráfica. El siguiente ejercicio es el que tenemos aquí de 1 entre x cuadrada más 3. Ese ejercicio también ya lo tengo adelantado. Lo tenemos aquí. Entonces, estas imágenes en un rato más se las estoy compartiendo en el grupo para que ustedes puedan analizarlas. También traten de hacer sus gráficas. Les voy a pasar las imágenes de las gráficas, pero también ustedes traten de sacar sus gráficas para poder comprobarlas. ¿Ok? Y pues sería todo por hoy, sería todo por esta semana. Espero que para este fin de semana ya pueda tenerles sus calificaciones. Está un poquito complicado porque fueron varias actividades, además del examen, pero voy a hacer lo posible. Y pues nos estaremos viendo hasta el final del receso académico, ya con lo que sería el procedimiento para la optimización y ejemplos prácticos para estas cuestiones. ¿Ok? Ok. Bueno, pues nos estamos viendo, cuídense mucho, pórtense bien, no se estresen, y pues aunque sea en su cuarto, traten de divertirse un rato con los videojuegos o haciendo un poco de